Leo. Extrañamos a Adán también, hermanos. Ya lleva, creo que 18 días o algo así me dijo que yo. Llega el 15. Te mandamos un saludo, hermano Adán. Donde quiera que estés ahora, está con su familia. Estamos orando por su hermano porque le detectaron un tumor en su cabeza, hermanos. Las familias, amado Rey, sean familias de adoración, Señor. De oración, de alabanza, Señor. Familias, Señor, que se gocen estudiando tu palabra. Dios, todo proviene de ti, Señor. Pedimos, amado Señor, en este año tener más comunión contigo. Más comunión contigo, Señor. Para dar más, para servir más, para anunciar más, Señor, tus bondades al mundo, Señor. Padre, tú nos soportaste a lo largo de este año que acaba de terminar. Te rogamos, Señor amado, que sigas manifestándote con poder en las cosas que vendrán en este año. Queremos, Dios bendito, estar llenos de gozo, a pesar de cualquier circunstancia, tanto en lo bueno como en lo malo, Señor. En las cosas difíciles como en las fáciles, Señor. En la adversidad, en el gozo. Y que en todo tú brilles, amado Señor. Tú eres el todo, Señor, como dice tu escritura, Señor. Tú eres el todo, Señor. Gracias, Padre, por haberte manifestado en gloria a través de tu Hijo Jesús. Y que ahora, Dios bendito, estamos aquí reunidos, Señor, dándote gracias, Padre, por habernos rescatado de las tinieblas y llevarnos a tu luz, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú harás en cada uno de nosotros, hasta que nos llames o vengas, Señor. En todo solo a ti sea la gloria, por siempre y para siempre. Ayúdame, Señor, esta noche, para poder ser un fiel administrador, un embajador, Señor, digno, Padre, de su llamado, y pueda enseñar a mis hermanos y ser enseñado también, Señor. Te lo ruego, Padre, y que lo que hoy se siembre, Padre, lleve fruto en abundancia, Señor. Por amor a ti, Padre amado, y a tu creación. Digno es el Cordero de toda alabanza. Amén y amén. Ay, gloria a Dios, hermanos. Qué bendición estar aquí otra vez. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Es nuestra lectura durante todo este estudio, a lo largo de este año que pasó. Y dice en el nombre del Señor Jesucristo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén y amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos con un tema bastante cortante, hermanos. Con el tema de la muerte. Vimos la semana pasada, sujetos a muerte. Y el tema que veremos hoy, si Dios permite, y terminaremos, es la muerte es una manifestación del juicio de Dios. Es el tema más incómodo de hablar de la muerte. De hecho, es el tema en el que ninguno de nosotros quiere hablar. Con certeza puedo decir, hermanos, que aún a muchos de nosotros nos da miedo hablar de este tema o pensar en la muerte de nuestros seres queridos. Y bien, hermanos, es un tema difícil, pero es un tema necesario. Como les compartí en un devocional del hermano John Piper, el último devocional del año, dice el hermano que para él es negligente que los hombres no hablen de la muerte, que no hagan un ensayo de su muerte.
Porque cuando ensayamos y recordamos que todos vamos a morir, hermanos, podemos recapacitar y ver en qué nos equivocamos, en dónde no fuimos diligentes, qué nos gustaría hacer o qué no nos gustaría hacer. Entonces es un tema importante. Y lo podemos hablar con gran gozo los que somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Pues porque nosotros al morir vamos a vivir. Entonces nuestra seguridad está en el Señor y es un tema que tenemos que pensar constantemente, pues queremos llegar a Él y escuchar de su voz, como decía el pastor R.C. Sproul, buen siervo fiel. Algún día eso sucederá, hermanos, y esperemos que escuchemos esa declaración del Señor. La muerte es una manifestación del juicio de Dios. Daré un pequeño resumen en lo que nos quedamos el miércoles pasado. Desde la primera vez, hermanos, que se menciona en las Escrituras esto, la muerte, podemos ver que se trata del resultado del juicio de Dios contra el pecado del hombre. Vayamos a Génesis 2:17, hermanos, por favor. Y recordemos esto. Dice la Escritura, hermanos. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Y ahí viene la advertencia, hermanos. ¿Qué dice? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué sucedió? Comieron y la muerte entró como esa condenación, como el castigo. ¿Por qué mueren los seres humanos entonces, hermanos? La respuesta de las Escrituras es clara. Mueren porque son pecadores. Mueren porque esa condenación entró al mundo. Dios declaró a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Adán comió, hermanos. De este texto y muchos otros, hermanos, entendemos claramente que la muerte no fue tejida en la fábrica de la creación original. En la mañana mi hijo André me decía algo que constantemente he escuchado. Estamos estudiando los atributos de Dios con los niños y estudiamos durante estos días la inmutabilidad de Dios. Llevamos toda la semana y vamos empezando apenas en ese tema de la inmutabilidad. Y veíamos acerca pues de ese atributo del Señor y surgió la pregunta acerca de Dios hubiera podido evitar que Adán y Eva cayeran. Pero Dios, hermanos, dio libertad a Adán y Eva de escoger. Dios no hizo robots sin voluntad. Dios hizo seres pensantes. Dios hizo seres semejantes a Él, a su imagen y semejanza. Y Dios sabía que iba a ser traicionado, pero le dio al hombre la oportunidad de no pecar. Adán tenía todo lo que tenía. De verdad, hermanos, que si pudiéramos entender al menos un poco de la autoridad y del privilegio que Adán tuvo, cualquiera de nosotros diríamos, no, yo en sus condiciones no pecaría. Pero lo más probable, hermanos, es que todos pecaríamos. Pero Dios no hizo robots, ni hizo zombies, sino Dios hizo seres perfectos, pensantes, que pudieran elegir entre el bien y el mal. Y esta palabra, hermanos, esta advertencia no fue en base a una opción muy limitada o una gama muy limitada de cosas buenas, sino que fue una gama muy amplia de cosas buenas y solo una cosa negativa. Es decir, de todos los árboles que hay puedes comer. Todo lo que hay tú lo gobernarás. Tú serás el Señor, el gobernante bajo mi gobierno, le dijo Dios. Solo de ese árbol no comas. Y el hombre comió. Dios a Adán y a Eva, hermanos, les dio esa libertad de conciencia. Esa libertad de conciencia para que ellos pudieran elegir qué hacer y obviamente eligieron lo incorrecto.
Entonces, el que mueran los seres humanos no es un acto de injusticia de Dios. Dios no tejió la muerte en un inicio de la creación original. Dios no, hermanos. Dios no la puso ahí desde un principio. Dios la exentó y la muerte entró porque la paga del pecado es muerte. Y Dios inmutable no podía cambiar de decisión porque dejaría de ser Dios. Con un atributo que deje de ser de Dios o que cambie, Dios deja de ser Dios. La inmutabilidad de Dios tiene que ver con todos los demás atributos. Nunca va a dejar de ser amoroso, hermanos. Nunca va a dejar de ser misericordioso. Nunca va a dejar de ser justo. Nunca va a dejar de ser santo, omnisciente. Nunca va a dejar de ser supremo. Nunca va a dejar de ser soberano. Nunca va a dejar de ser poderoso. Nunca va a dejar de ser fiel. Nunca va a dejar de tener ira. Entonces, el que la muerte haya entrado, aunque Dios conocía perfectamente, porque uno de sus atributos es la presciencia, antes de que suceda ya lo sabe. Él sabía, y cuando yo veo esto, hermanos, yo sé que la gente dice, pues hubiera puesto el dedo y ya. Es que si lo hubiera hecho, hubiera dejado de ser Dios. Hubiera dejado de ser Dios y eso es imposible, hermanos. Dios es inmutable. Dio libertad al hombre, Adán y Eva. Recordando algo, hermanos, Adán y Eva podían pecar o no pecar. Eso grábalo en tu mente. Ellos podían pecar y no pecar. Tú ahora puedes pecar, pero no debes de pecar. Es la gran diferencia. Puedes pecar, pero no debes de pecar. El cristiano tiene libertad de conciencia también. Aunque sus actos van más orillados al mal, hoy pueden hacer el bien. Puedes hacer el bien, puedes obedecer, puedes ser un hombre de estudio, de meditación, de oración, un hombre de fe. Puede ser en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, hermanos. Por eso la necesidad del mediador, de Cristo Jesús, para que la gente pueda agradar a Dios. Pero podemos ver muchos textos, hermanos, muchos textos que nos dicen precisamente esto, que la muerte no fue entrada ahí. Esto, aunque parece un tema muy trillado, que ya lo sabemos, tenemos que explicarlo a la gente, porque la gente tiene un debate en contra de Dios. ¿Por qué Dios mejor no hizo todo bueno y ya? Lo hizo todo bueno. Lo hizo todo bueno, todo lo hizo bueno, perfecto. Era un paraíso. Hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero asimismo, como Dios les dio libertad de conciencia. La diferencia que en Dios no hay pecado. El ser creado sí les dio la opción, hermanos. Y el tentador estaba en el mundo también. Y no nos vamos a meter en ese tema, pero a fin de cuentas era necesario también el mal. Porque de esa manera íbamos a ver la gloria de Dios. Era la única manera, hermanos, de poder ver la gloria de Dios. Viniendo Jesús al mundo. ¿A qué vino Jesús? A rescatar. A rescatarnos. Bendito el Señor. Y podemos ver y recordábamos el miércoles pasado, hermanos, cómo cada obituario, cada procesión funeraria, cada lápida es una manifestación del juicio de Dios contra la raza humana, la raza caída. Es importante, siempre que vemos muerte, hermanos, tenemos que recordar, estamos bajo condenación. Tenemos que recordar siempre que vemos muerte, que el mundo está maldito, entró la muerte, hermanos. Y también tenemos que recordar a dónde entró el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué viniste, Señor? ¿Cómo fue posible que hayas enviado a tu Hijo acá? Es importante, hermanos, apreciar y pedir gracia para contemplar cada cosa que vemos frente a nosotros. Sobre todo esto, la muerte, porque es la condenación aquí en la tierra, morir. Y después inmediatamente el juicio. Sin Cristo, al infierno. Con Cristo, al reino de los cielos, aún sin merecerlo, porque nadie lo merece. Podemos ver también y recordar, hermanos, que la muerte es una manifestación del juicio de Dios, pero no significa necesariamente que algunos de los hombres que pecan más mueren más rápido. O porque son más pecadores, viven menos. Recordemos que hay niños que mueren en la matriz sin cometer ningún acto de pecado.
y otros se rebelan en gran manera contra Dios y viven mucho tiempo. Mucho tiempo, algunos hasta más de 100 años han vivido, hermanos. Gente mala. La muerte es una manifestación de Dios. También no podemos echar de menos que una persona que está en una vida pecaminosa no vaya a morir con facilidad. Si andas en pecado, estás en vicios, en malos pasos, pues obviamente que lo que va a suceder es que probablemente mueras también, porque estás tentando y tentando y tentando cerca de la muerte y territorio de peligro. Pero en sí el tema principal es que la muerte es una manifestación del juicio de Dios. Por eso la gente muere. Decíamos el otro día, es importante reconocer y recordar, hermanos, que cuando nos preguntan, ¿y por qué hay tanto pecado y dolor en el mundo? A veces nuestra respuesta para limpiar a Dios de malos pensamientos, es decir, es que el hombre es muy malo y entre ellos se comen y se destruyen. Es que el hombre así quiere vivir. Debemos de recordar que el mundo está así porque Dios lo maldijo. El mundo está maldito por Dios y tenemos que enseñar también a las personas que el mundo está así porque Dios lo maldijo. Y no tengas miedo porque vayan a pensar mal de Dios. No, hermanos, la verdad trae libertad. Dios maldijo al mundo, el mundo está bajo maldición. Y uno dice, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto se va a terminar? Hasta que caigan a los pies del Señor Jesucristo. Podrán ser librados de la condenación eterna, pero toda la vida estaremos viviendo en un mundo maldito. El que nos convirtamos a Cristo, hermanos, por gracia, no quiere decir que nos exentamos de estar en un mundo maldito. No quiere decir que no nos van a robar, que no nos van a asaltar, que no nos van a asesinar. No, al contrario, hermanos. Va a pasar el mal. Cuando entendemos bien estas doctrinas acerca de que la muerte está en el mundo y que el mundo está maldito, hermanos, a pesar de que tiene muchos deleites para la carne, muchas cosas muy bonitas, no podemos decir que no. No podemos decir que no hay misericordia, hay muchas cosas de las cuales nos gozamos. Si está maldito, imagina cómo será el lugar que el Señor tendrá preparado para todos sus santos, para que Él gobierne. Si este mundo es maldito y está agradable a nuestros ojos, imagina lo que viene, hermano. Imagina lo que viene. Imagina el paraíso eterno. La muerte es una manifestación del juicio de Dios contra nosotros, hermanos. Y bueno, a través de las Escrituras podemos ver que la muerte es el resultado del pecado del hombre. Si es el pecado imputado de Adán o la justicia personal de todos los hombres, el principio es el mismo. Todos los hombres mueren. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecan. Todos los hombres mueren porque todos los hombres pecan. ¿Y qué nos enseñan estos textos que vamos a estudiar acerca de esta verdad? Es bueno, subráyalos. Relaciónalos con el tema que estamos hablando para que puedas tener defensa cuando sea necesario, hermano. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Mira Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué mueren? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué? Porque el mundo está maldito. La muerte es una manifestación del juicio. Es tan importante, hermanos, entender el porqué de la muerte para dejar de tratar de hacer rodeos cuando la muerte se presenta en el incrédulo con muertes que son injustas. La necesidad de Cristo en la gente que no conoce a Dios y que de pronto mueren sus hijos y que se enojan con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Porque es que no entienden que el mundo está maldito. Está maldito y la gente muere. Muere a la edad que sea, como sea, sin límite, hermanos.
Todos moriremos. Es una pregunta tan importante que nosotros podemos hacer. ¿Qué harás cuando mueras? ¿A dónde vas a ir? ¿Con qué certeza puedes asegurar que estarás en el cielo? Y comenzar nuestro evangelismo, aunque de pronto venga el enemigo y te susurre diciendo, no, ese tema no va a atraer la atención de la gente. Si no intentamos hacerlo sentir bien, hermanos, sino por el contrario, el evangelio en su principio es hacer sentir a la gente mal. En su condición de pecadores ante un Dios bueno y justo, es terrible. Dios, hermanos, va a ser el peor enemigo en el juicio de los hombres sin Cristo. El peor enemigo, hermanos, no porque sea malo, sino por su justicia delante de él, o tu mejor amigo y tu rescate eterno, o tu peor enemigo y tu condenación en el lago de fuego. Es importante, hermanos, conocer a Dios en su santidad y su justicia. El Antiguo Testamento también habla claramente, hermanos, de la inevitable consecuencia del pecado, de la muerte. Mira Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿a qué? A la muerte. El pecado, hermanos, el pecado. Es importante reconocer aún el cristiano que está en pecado, que cae, que es sacudido. Hermanos, corre peligro de morir también. Corre peligro de morir también. Hay muerte siempre que hay pecado. Hay muerte siempre que hay pecado. Si te das cuenta, analiza la mayoría de pecados más practicados en el mundo, vicios, adulterio, fornicación y esas cosas, están relacionados con muerte. El alcohólico, su cuerpo se descompone más rápido, el hígado, cirrosis, cosas, riñones. El que fuma, los pulmones se descomponen, mueres. El que anda en adulterio, pues enfermedades que causan la muerte más rápido. Y es curioso, la Escritura dice que los hombres sin Dios buscan la muerte y no la encuentran. Están buscando morir. Hablo de todo, hermanos, deportes extremos, las guerras, todo. Están como, quiero morir. Obviamente el diablo está detrás de esto y él quiere agilizar la muerte de las personas para que no alcancen salvación. Para que no alcancen salvación. Es importante entender, hermanos, cuando el hombre caído se entrega a sus deseos pecaminosos, el resultado es el pecado. O sea, cuando te entregas al deseo pecaminoso, que te entregas por completo, caes en pecado, el fin del pecado siempre es muerte. Pecado como tal o caer en el pecado no es pensar, traer la tentación aquí. No, hermanos, resisto al diablo y él huye. Tampoco es importante saber y reconocer que no es el diablo el que peca. El diablo me hizo pecar, el diablo me hizo caer. No, el que caes eres tú, el que peca eres tú. El diablo murmura, el diablo tienta y uno accede. Es aquel ejemplo, recuerden, del niño de las galletas. No comas galletas de ese tarro que está ahí. El niño se acerca al tarro, está libre aún. Se acerca más, hay más poder en la tentación. Hasta que llega y toca la tapa y abre y huele. Caíste ya. Alejarnos, huir del pecado, hermanos. Huir. Es lo que dice el apóstol Pablo. Huye de las pasiones juveniles. No dice únicamente. También aquellos adultos que quieren ser jóvenes y que andan como jóvenes. Huye de las pasiones juveniles porque ese es uno de los pecados. De hecho, en ninguna otra ocasión dice huye. Ahí dice huye porque en cuanto te acerques a esa tentación no vas a poder salir. Huye, en cuanto sepas, huye rápido de ahí. Huye. Porque el hombre caído no puede entregarse a deseos pecaminosos, puede pensarlos, pero no puede entregarse, porque el resultado es el pecado, y el pecado lleva a la muerte. Mira,
la relación entre el pecado del hombre y la muerte en Isaías 64:4, hermanos. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por él que en él espera. Y es como la muerte ilustrándose de una manera poética. El Salmo 92, hermanos, al 10, demos esa lectura un poco extensa, pero vale la pena. Del 2 al 10 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos hijos de los hombres, porque ¿habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Perdóname, pero gloria a Dios también por el Salmo 89:48. Dice el versículo 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La muerte, hermanos, como una manifestación del juicio de Dios sobre los pecadores. Es algo que nosotros tenemos que estar constantemente pensando, sobre todo porque como no hay una hora, como no hay un día, como no hay un tiempo definido, no hay un pronóstico. Tenemos un máximo de años, estimado, hermanos, pero no sabemos cuándo mi padre, mi madre, mis hijos, mis hermanos, mis amigos vayan a morir. No sabemos si el Señor los tenga en la condición de ladrón en la cruz para salvarlos en el último momento. No hay oportunidad, hermanos, de librarse de la muerte, y la muerte lleva a una condenación o a la vida eterna. Y nosotros somos responsables en gran manera de que escuchen de la salvación del Señor. La muerte, hermanos, como un decreto soberano y obra de Dios. Según las Escrituras, la muerte es una consecuencia del juicio de Dios contra el pecado del hombre. Todos los hombres no solamente morirán, sino que morirán según el soberano decreto de Dios. Él no solamente ha decretado el día de muerte de cada individuo, sino que Él mismo lo llevará a cabo. No es la muerte, no es un agente, una persona independiente. La muerte, hermanos, es el mismo decreto de Dios sobre cada ser humano, con el pleno conocimiento. Eso para el creyente es fabuloso, porque la muerte no nos tomará por sorpresa, ni sucederá accidentalmente. Será parte del propósito del Señor. Y eso nos da mucha paz, hermanos. Debe de darnos mucha paz. Él da vida, Él quita la vida. Hermanos, muchos en el cristianismo contemporáneo pasan por alto la verdad de que la muerte es el resultado del soberano decreto de Dios y de su obra.
Piensan que la muerte es controlada por Satanás. Muere alguien y dicen, es que Satanás. No, hermanos, bien, Satanás es usado para hacer daño, pero nunca puede sobrepasar la autoridad de Dios. Hay alguien que ha dicho que Satanás sirve a Dios. En cierta forma sí, porque Satanás no podría hacer nada absolutamente si Dios no se lo permite. Dios es quien permite al enemigo obrar. Pero Dios también sostiene, hermanos, a los suyos en sus momentos de aflicción. Hay testimonios, hermanos, que aquellos santos que han muerto han visto al Señor sentado a la diestra del Padre. Hay testimonios, hermanos, de hombres que han muerto, mártires, como Jim Elliot, por ejemplo, que vio ángeles alrededor suyo mientras iba a ser acribillado con una lanza. Hay testimonios de que el Señor ha guardado a sus santos mientras estaban cantando en el Coliseo Romano y los leones estaban enfrente. Testimonios como el de Perpetua, ¿se acuerdan? Que el toro la estaba cornando desde hace ya varios minutos y ella se levantaba y decía, ese toro nos va a cornar. Y su pastor le decía, hermana, ese toro tiene cornándote 15 minutos. ¡Guau! No se daba cuenta, hermanos. Pues el Señor controla todo eso y es impresionante. Hay algunos historiadores que defienden que Santiago, hermano de Jesús, que murió como mártir, iba predicando el evangelio durante el camino a su martirio. Y al último momento, el verdugo es convertido y muere junto con Santiago. El Señor, hermanos, siempre tiene el control. Nunca la muerte de ninguno de sus santos llegará de sorpresa. O diremos, ay, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? El diablo. No, hermanos, aunque fuéramos sacudidos por las mismas huestes espirituales de maldad y nos fuera de lo peor delante de los ojos de los hombres, y pregunten, ¿y dónde está su Dios? Dios está ahí, hermanos, con nosotros. Mientras la muerte llegara, al Señor nada le gana. Él da la vida. Algunos cristianos prefieren explicar la muerte como una coincidencia o una consecuencia de vivir en un mundo caído. Es decir, como algo más allá del control del Creador. O sea, pues murió porque es que la contaminación y estas cosas y pues... No, hermanos, cualquier cosa que vaya a pasar a sus santos está bajo el control de Dios. Cualquier cosa, una enfermedad, cualquier cosa que suceda, un accidente, cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa. No podríamos decir que la muerte se agilizó, llegó más rápido. A eso voy, sino que Dios está al control de el cuerpo de su Hijo en la tierra. Mira cómo se describe a Dios en Daniel 5:23.